Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Vamos hablando para que nos rinda porque en el día de hoy que tenemos los beneficios periódicos, que es un tema que de verdad va a ser bastante interesante como lo vamos a presentar desde este departamento jurídico, y creemos también que además adoptamos una pedagogía que nos va a permitir entender todo lo que realmente implica este tema en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque, que es lo que le está haciendo en esta pandemia. Implementar su Plan Nacional de Desarrollo como lo había prometido, y eso es lo que ha cumplido con todos y todas. Creemos que es bien importante ponerlos al tanto en tres puntos fundamentales. Primero, en el Comando Nacional Unitario. Hasta aquí, todos los que nos hemos reunido conocen que el Comando Nacional Unitario para esta etapa de pandemia lanzó el pliego de emergencia, un pliego que realmente atiende la emergencia en puntos tan esenciales como la salud, la renta básica, el tema de la educación bastante complejo en el país, y los temas de mujer y diversidad, el tema de apoyar las pequeñas y medianas empresas para poder tener reactivación, algo de reactivación en esta economía, y para que estas empresas no colapsaran tampoco, que más que podríamos preservar. Igualmente, el tema de educación como un tema esencial y fundamental, y de renta básica. Creemos que en ese sentido, estos 6 puntos del pliego que lanzamos a través del Comando Nacional Unitario hace parte hoy de la preocupación la salud. Es decir, la salud hoy se encuentra en cuidados intensivos con la que el gobierno va a lanzar, y por eso esto lo vamos a dosificar poco a poco, porque lo que está haciendo con la seguridad social, con las prestaciones sociales, con las reformas que pretende hacer, pues es casi que dejar sin ningún hálito de esperanza a las y los trabajadores de la salud, porque atenta profundamente no solamente contra la seguridad social de las colombianas y los colombianos, sino termina casi que decirle a estos trabajadores que su trabajo es voluntario, de gratis, y que no hay contratos seguros, sino que esos contratos son por tercerización. Creemos que esa parte es muy grave. Vamos a ir aclarando a medida que vayamos haciendo todas estas reuniones. Esto. Sí nos preocupa profundamente el tema de las bancadas. Las bancadas han presentado muchas iniciativas de ley. Hay muy buenas expectativas en algunas, pero Sí, yo no sé por qué se une. muy divididas. Falta que esto sea más bien una cosa más unificada y un proyecto de ley que nos dé seguridad a todos y a todos. Y creemos que ese es uno de los aportes fundamentales que queremos hacer en esta etapa, unir esa bancada, y que esa bancada realmente tenga puestas esenciales y fundamentales para este deterioro que tenemos del empleo en el país. Las postulaciones ya pues de un 30% en el desempleo, lo que el DANE nos informa, creemos que es bastante preocupante para todos y todas. También el decreto 1174, pues ya este decreto vamos a tener oportunidad de escuchar con mucha claridad, y tuvimos oportunidad de escuchar a nuestra compañera Stephanie explicándonos en qué consistía, y también hemos mandado muchos criterios frente a él porque conoce totalmente la protección de la salud y la seguridad social en todos los ámbitos. Igualmente, va a ser muy importante que nos
concentremos en este momento en todo lo que sea la preparación para una marcha en el 21 de noviembre, que sea una marcha amplia, grande y que podamos hacerla en una forma que cope casi que la vida de los colombianos y las colombianas. Y por ahora no les digo que va a ser muy presencial, pero sí les digo que va a ser virtual y que la estamos pensando. Eso está pendiente para que les digamos cómo va a ser. Por eso hoy creemos que en el Congreso, a este gobierno hay que exigirle, ante todo, que los acuerdos estatales que ha realizado con las centrales de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, la formalización del empleo, es importantísimo. Y en el pliego de emergencia como mínimo, que abordara siquiera la renta básica, ese sería un alivio para que la gente no solamente preserve su vida y su salud, sino que empiece como un proceso de igualdad en este país, donde las colombianas y los colombianos tengamos algún soporte vital por ser ciudadanos de este país. Es entonces fue lo que hoy más debatimos en el comité ejecutivo. De otro lado, creemos que hay convenios que son importantes impulsar, como el convenio 149 y el convenio 190, porque el teletrabajo, el trabajo en casa y trabajo por horas está lleno de bastante acoso laboral. Y precisamente el convenio 190 nos da posibilidades de implementar el acoso en la normatividad actualizada en cualquier espacio, desde la casa hasta la, digamos, hasta la calle, toda la informalidad incluso puede atender allí esta eventualidad del acoso laboral si tuviésemos proyectos de esa magnitud. Igualmente la salud, si tuviéramos implementado el convenio 190. Entonces les cuento que el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores inicia un proceso de hacer una rueda de prensa mañana a las 9 de la mañana. Les estaremos comentando cómo va a ser esta rueda de prensa para definir todo lo que se viene en esta etapa y lo que se va a hacer y a realizar. Creo que mañana nos dirán cómo va a ser. Y mi amor, me estás... en el día de hoy, por favor apagan todos los micrófonos mientras tanto. En el día de hoy, con el tema de los BEDS y el fin de las pensiones, que es un tema muy alarmante, me parece. Hoy vamos a quedar provocados y provocadas en cómo es que están proponiendo esta situación, pero hemos adoptado la metodología de que realmente estos temas ameritan un proceso de conocimiento y de explicación durante varios webinars. Por eso los vamos a hacer entonces otros 3 webinars más que digan, por ejemplo, salud, salud contributiva versus subsidiada, versus salud contributiva versus salud subsidiada. La otra es riesgos laborales y versus seguridad inclusiva. Y el otro tema son implicaciones del piso de protección en el trabajo y versus horas y días. Implicaciones, sí. Bueno, son entonces estos temas los que hoy anunciamos. Todos estos temas creemos que es muy importante que en cada webinar se den, como ustedes saben que lo saben hacer las abogadas, con sus explicaciones, con sus trayectorias de todo lo que ha sido esa normatividad, y creemos que en el tema de riesgos laborales y seguridad e inclusión, vamos a ver prácticamente muchas de las situaciones
en que están estos temas y estas implicaciones también en el trabajo son bastante lesivas, por eso me gusta muchísimo que se haya adoptado esta metodología, que la tengamos realmente bien definida y que para estas 3 semanas siguientes, pues eso tenga una amplitud muy, muy especial para que ustedes puedan degustar de las preguntas y resolver todas las dudas. Entonces, hoy tenemos dos grandes abogadas. Ellas han desarrollado con mucho cuidado los temas desde el Plan Nacional de Desarrollo. Contamos hoy con nuestra compañera, amiga y abogada Diana Salcedo, o es economista Diana, ¿cierto? Y nuestra abogada Mary Laura Perdomo, abogada que ya la conocemos también. Ellas nos van a decir sobre los BEPS y el fin de las pensiones. Y también, entonces, le damos la bienvenida a Mary Laura para que nos modere esta parte con nuestra compañera Diana Salcedo. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a este webinar y por favor le anuncian a todos los que no han, a todos y a todas las que no han decidido volver, que vuelvan, que estas semanas son cruciales para la explicación de de muchas reformas que el gobierno está haciendo en contra de las y los trabajadores. Buenas tardes, bienvenidos todas y todas. Mary Laura tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, compañera Ligia, muchísimas gracias y buenas tardes a todos y todas las personas asistentes a este webinar del equipo jurídico que ya completamos varias semanas compartiendo temas específicos en materia jurídica, laboral, sindical, en este espacio que hemos logrado consolidar. Piso de protección social es un tema que hemos considerado de tal trascendencia que debe priorizarse tanto en la atención del equipo jurídico como también en todas las campañas y la lucha del movimiento sindical. Desde hace un par de años vienen los gremios empresariales promoviendo reformas laborales, ustedes lo saben. Fue una de las principales causas que nos llevó a la gran movilización del año pasado del paro nacional de noviembre. Y digamos, el contenido principal de lo de reforma laboral giraba en torno a la promoción del trabajo de horas, que es precarizar aún más los derechos laborales, y esto venía de la mano con una precarización de todo el sistema de seguridad social. Se habían presentado cerca de 3 proyectos de ley en el Congreso de la República que decimos nosotros como un logro del movimiento sindical gracias a nuestra oposición, nuestra lucha, foros, debates y la presencia de organizaciones sindicales en el Congreso, logramos parar antes de que fueran aprobados, pese a la gran presión de la ANDI en el Congreso los habíamos frenado. Sin embargo, el año pasado, con ocasión de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, se volvió a incluir un artículo que tenía este mal llamado piso de protección social. Tuvimos la resistencia con un gran apoyo de la alternativa. Lamentablemente, pues al ser minoría, el Plan Nacional de mayo del año pasado, su artículo 190 figura del piso de protección social. El piso de protección social, compañeros y compañeras, que les hemos insistido muchísimo y vamos a seguir pedagogizando mucho este tema, lo que quiere decir es que aquellos trabajadores o trabajadoras que en razón a que trabajan por días o por horas al mes no completen un salario mínimo legal, ya no van a ser sujetos de afiliación a seguridad social como ustedes los que están en este centro, sino que van a caer a este llamado social. Es que en lugar de estar afiliados a un sistema de pensión, en segundo lugar, que en lugar de estar cotizando al sistema de salud contributivo, van a caer al sistema de salud subsidiado. Y en lugar que de estar afiliados a riesgos laborales, van a caer en un seguro activo. Además de estas 3 cosas en las que se les dice su seguridad social, que es
una reforma laboral porque va a implicar que el gobierno y los empresarios empiecen a usar de ese trabajo por horas o trabajo por días. Entonces, en lugar de tener a un trabajador a tiempo completo, van a dividir ese trabajo en 2 personas, a ninguna de las dos le van a pagar salario mínimo y como ya no les tienen que pagar seguridad social, estas personas caen en el piso de protección social. Les insistimos, aunque es un tema enredado, es un tema de una envergadura increíble, de un impacto muy alto para derechos laborales. Esto que la compañera Liz, directora del departamento, ha decidido que hagamos cosas especiales en nuestros webinars de los martes para explicar este tema con total detalle. Entonces, como les dije que el piso tiene 3 componentes, vamos a hacer cada día una explicación de cada uno de esos componentes. El día de hoy vamos a empezar entonces a entender qué son los BEPS, los beneficios económicos periódicos, y por qué se cambia, digamos, se renuncia a la posibilidad de pensionarse por caer en este mecanismo de protección. Dentro de 8 días vamos a ver cuál va a ser el impacto en materia de salud, de afiliación a salud. Dentro de 15 veremos cuál va a ser el impacto en materia de riesgos laborales. Y a la siguiente martes vamos a ver entonces esto cómo va a impactar o cómo va a promover el trabajo a tiempo parcial. Entonces, con este preámbulo, quiero darle la palabra a nuestra compañera y amiga Diana Paola Salcedo. Ella es economista, magistranda en políticas públicas y es especialista en este tema de beneficios económicos periódicos. De hecho, escribió una tesis a profundidad sobre qué son los BEPS, cuál es el análisis de este fenómeno en el país, cuál ha sido el impacto que tiene. Y además de eso, ella es coordinadora del proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Sindicales Rurales en el Posconflicto, que es un proyecto de la oficina de la OIT Colombia con las centrales CUT, ITC y con varios de nuestros sindicatos. Entonces, ella nos va a explicar, le vamos a dar media hora para su explicación y después de la explicación de Paola, vamos a abrir para preguntas de ustedes. Insisto, hoy nos vamos a concentrar en BEPS y los otros componentes del piso los vamos a ver en las siguientes sesiones. Diana, Paola, bienvenida y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Bueno, muchas gracias, como siempre, a la CUT por estas invitaciones. Un placer saludarlos a todos y a todas. Un placer ver que hay muchos amigos y amigas conectados el día de hoy. Y a quienes no nos conocemos, esperemos que todo esto pase y nos podamos ver en algunos escenarios presenciales. Como ya lo decía Mary Laura, pues la invitación que me han hecho el día de hoy es un poco para que tengamos la oportunidad de conversar sobre el tema de beneficios económicos periódicos. Yo me voy a permitir compartirles una presentación que les traje para el día de hoy para ir un poco más a un tema que es bastante complejo, pero el objetivo es que podamos entender cuáles serían las implicaciones de que el decreto 1174 de 2020 pasara sin mayor oposición de parte de los trabajadores y trabajadoras, específicamente las implicaciones que tendría sobre el derecho a la pensión. En ese sentido, pues yo quiero hacer una pequeña y muy buena introducción sobre lo que son los pisos de protección social. Entonces, los pisos de protección social es una creación de la OIT, está contemplado en la RECOM 202 de 2012 y lo que señala esta recomendación 202 es que es necesario que los países integren a su sistema de protección y seguridad social un llamado piso de protección social. Ese piso de protección social del que habla la OIT está dirigido a las personas de mayor vulnerabilidad que no tienen capacidad de generar ingresos suficientes para asegurar su mínimo vital. Y en ese sentido, el piso de protección social y el conjunto de garantías que contempla el piso de protección social son durante todo el ciclo de vida. ¿Y esto qué quiere decir? El piso de protección social, de acuerdo a lo que señala la OIT en su recomendación 202, está compuesto primero de todos y todas, es decir, que todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país deberían tener derecho y acceso a la salud, no acceso en términos de carnetización, sino acceso real al sistema de salud, acceso a los servicios de cuidado y de salud.
Un componente del piso de protección social en los términos en los que lo señala la OIT de seguridad básica en el ingreso para niños y niñas. Es decir, que todos los niños y niñas que estén en condición de vulnerabilidad y en general todos los niños y niñas que habiten el país deben tener una seguridad básica en el ingreso, que no necesariamente es una transferencia de dinero, como lo que se hace hoy en Colombia con el tema Familias en Acción, sino son servicios básicos como educación, el derecho a ser cuidados, es decir, sí, acceder a todo el tema del sistema de cuidados, a un mínimo de alimentación, asegurar las calorías necesarias que necesita un niño y una niña para su crecimiento adecuado, y el acceso, por supuesto, a salud. La tercera garantía que contempla la recomendación 202, que debe ser parte del piso de protección social, es seguridad en el ingreso para personas en edad activa que son vulnerables. Y aquí es muy importante que se entienda cuál es este concepto. Y es, ojo, el piso de protección social en términos de la recomendación 202 es para asegurar a las personas más vulnerables el acceso a unos servicios básicos. En este sentido, la seguridad básica en el ingreso que se plantea el piso es para personas que estando en edad activa no son capaces de generar ingresos suficientes. ¿Qué quiere decir eso? Que estando en edad activa podemos estar primero desempleadas. Entonces, cuando estamos desempleadas, pues obviamente no tenemos dinero para asegurar el mínimo vital. Entonces, el piso de protección social debería incluir, por ejemplo, un seguro al desempleo para estas personas que estando en edad activa no tienen ingresos suficientes. Ese es como el máximo o el mejor componente del piso para ese tipo de personas, el seguro al desempleo, y se pueden utilizar otros mecanismos, la renta básica, la renta mínima, como quiera que se le llame, ¿cierto? Pero entonces este componente durante el ciclo de vida, que es seguridad en el ingreso para personas en edad activa, son personas en edad activa vulnerables, que no tienen ingresos suficientes. Y un cuarto componente del piso de protección social es la seguridad básica en el ingreso para las personas mayores. Y esto quiere decir que todas las personas mayores, indistintamente si tuvieron capacidad o no tuvieron capacidad para durante su edad activa contribuir al sistema de pensiones, en el momento en el que lleguen a su vejez, debería garantizárseles un ingreso mínimo o un ingreso básico para asegurarle sus medios de subsistencia. Esto en otros países también se denomina pensión universal, renta básica universal, y adquiere, bueno, diferentes nombres que ya ustedes los han escuchado durante todo este año porque ha sido un punto clave del pliego de peticiones de emergencia. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que señala la OIT en la recomendación 202 sobre pisos de protección social? Que los pisos de protección social son un conjunto de garantías básicas durante todo el ciclo de vida para asegurar unos niveles mínimos de bienestar, que debería estar constituido por 4 garantías. La primera, acceso a salud esencial para todos y todas, seguridad básica en el ingreso para niños y niñas, seguridad básica en el ingreso para personas en edad activa o vulnerables, y seguridad en el ingreso para personas mayores. Ahora, este piso de protección social en los términos en los que lo plantea la OIT debe estar integrado al sistema de protección social. ¿Qué es el sistema de protección social? Es aquel que está conformado por mecanismos no contributivos y por mecanismos contributivos. Contributivos quiere decir que yo aporto, ¿cierto? Que yo aporto a ese mecanismo contributivo. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos contributivos? Son la seguridad social, es decir, pensiones, cesantías, riesgos laborales, salud contributiva. Pero hay otra parte del sistema de protección social que es no contributivo, que es para las personas más vulnerables. Entonces, la OIT dice, los países deberían tener un sistema integral de protección social que tenga al menos unos mecanismos contributivos, que son el sistema de seguridad social como nosotros hoy lo conocemos y al que estamos afiliados,
como trabajadores, ¿cierto? Y unos no contributivos en donde estaría el piso de protección social, porque los no contributivos son para las personas más vulnerables que no tienen, así como su nombre lo indica, que no tienen capacidad de contribuir. Si tienen alguna pregunta al final o me la van escribiendo si queda alguna duda o cualquier tema que quieran aclarar. Entonces, eso señala la OIT sobre lo que es un piso de protección social, cómo ese piso de protección social está integrado a un sistema que es un todo, en donde están los mecanismos contributivos, que es el sistema de seguridad social integral que hoy conocemos y al que estamos afiliados, y unos mecanismos no contributivos que debería ser, en teoría, el piso de protección social. Ahora, ¿qué es lo que plantea el decreto 1174 recién aprobado? El decreto 1174, como ya lo mencionó Mary Laura, plantea la creación de un piso de protección social, que como ya ella lo señaló, esto no es nuevo, esto hace parte, esto de hecho se quiso crear durante el primer mandato de Juan Manuel Santos. Durante el segundo mandato no se insistió mucho en eso, pero de hecho en el primer mandato quedó en los mismos términos en los que está hoy planteado en el decreto 1174. Pero en ese momento fueron respetuosos, no tuvieron el valor para materializar esto y lo que terminó existiendo fue el decreto 2616 de 2013, que es el que reglamenta la cotización por semanas o por días, que se creó inicialmente para beneficiar a las trabajadoras domésticas y otras personas que realizaban trabajos estacionarios o por días, como lo es la construcción, la agricultura y demás. Luego se volvió a revivir este debate en 2018 con un proyecto de ley, que era el proyecto de ley 123, luego eso se volvió el 193 de Senado, como ya lo mencionó Mary, hubo una gran movilización de parte de las organizaciones sindicales, especialmente de las rurales, y eso se archivó y hoy vuelve a renacer con el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y con este decreto que está relacionado con el desarrollo de ese artículo que quedó en el plan. Entonces, lo que crea este decreto es un piso, un mal llamado piso de protección social. ¿Y por qué digo mal llamado? Porque está muy lejos del concepto de pisos que les acabo de exponer, que es el que defiende la OIT. Porque este nuevo mecanismo es un mecanismo, básicamente un sistema de protección social flexible, ¿cierto? Que se aplicaría a trabajadores con uno o más contratos de trabajo, es decir, donde son trabajadores dependientes laboralmente o independientes que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Y todos esos trabajadores que cumplen ese único requisito, que es quedar por debajo de un mínimo, quedar ¿cuánto? 1,000 pesos por debajo de un mínimo, cae en el piso de protección social. 500 pesos por debajo de un salario mínimo, entra al piso de protección social. Y entonces entraría a ser parte ya no de la salud contributiva, sino del régimen de salud subsidiada, de eso hablarán los próximos días, ya no del sistema pensional, o sea, ya no harían parte del sistema general de seguridad social en pensiones, que hoy recuerden es un sistema mixto conformado por las AFPs, que son privadas, y por Colpensiones, que es público, y ya no estarían en el sistema de riesgos laborales, sino que estarían en el seguro inclusivo. Entonces, miren que hay una distancia importante entre lo que señala la OIT, que debería ser un piso de protección social, versus lo que se ha interpretado en el decreto 1174 como piso de protección social. Y esto ya lo ha señalado la OIT y le ha dicho a Colombia en ocasiones pasadas, le ha dicho, primero, eso no es un piso de protección social, porque un piso de protección social es para las personas más vulnerables y es para asegurar 4 garantías básicas. Esto es un esquema que es un esquema de seguridad social flexible menor para trabajadores, cuando el piso de protección social en los términos en los que lo menciona la OIT es para todas las personas que son vulnerables, que son incapaces de generar ingresos. La OIT también le ha dicho, este piso de protección social no está articulado al sistema de seguridad social y por el contrario es como un sistema de seguridad social alternativo. Entonces es alternativo a la afiliación en pensiones, riesgos laborales, cesantías y todo lo que conocemos y es menor, ¿cierto?
Entonces, un poco yo me voy a detener en el tema, en el segundo componente, que de hecho el segundo y el tercer componente están bastante ligados, pero me voy a centrar en el segundo componente, que es el tema de los beneficios económicos periódicos. Entonces, primero decir que estos beneficios económicos periódicos vienen del Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó la Constitución Política de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La discusión en ese momento no se centró en la creación de BEPS, se centró en la mesada 14, se centró en el cierre de los regímenes pensionales, y este tema pasó un poco, por decirlo, como de agache, ¿cierto? Y como quedó redactado en el acto legislativo que modificó la Constitución, quedó redactado como que en Colombia no podrán haber pensiones inferiores a un salario mínimo. Sin embargo, el gobierno podrá reglamentar aquellos casos donde se pueda dar una renta vitalicia por medio de beneficios económicos periódicos a quienes sean más vulnerables. Eso dice el Acto Legislativo 01 de 2005. Sin embargo, como ya vimos, lo que hace el decreto no es dejarlo para las personas más vulnerables o ellas que quieran ahorrar, sino que lo extiende a los trabajadores con contrato de trabajo, con órdenes de prestación de servicio que deberían estar afiliados No me dijo. a la Seguridad Social. Entonces, ¿qué es el sistema de beneficios económicos periódicos? Es básicamente un sistema de ahorro individual. Es una cuenta individual, para ponerlo en las palabras más sencillas en las que pueda estar. Entonces, a ti, trabajador que ganas 500 pesos menos del mínimo, Colpensiones, que es el administrador del mecanismo BEPS, te abre una cuentica de ahorro individual. Y en esa cuentica de ahorro individual tú vas metiendo tus cotizaciones, como una alcancía, ¿cierto? Y cuando tú cumples la edad de pensión, no vas a tener una pensión. Van a abrir tu alcancía, van a romper tu alcancía y te van a dar el 20% más de lo que tú has ahorrado. Entonces suman lo que tú hayas ahorrado en esa alcancía, en esa cuenta de ahorro individual administrada por Colpensiones, más un 20% sobre ese valor que ahorraste. Y eso te lo dividen entre el número de años estimado que te quedan para vivir y te otorgan un monto que se ha llamado renta vitalicia. Esa renta, eso que te van a dar, no es ni heredable ni transferible. Es decir, que si tú hoy recibiste los BEPS y mañana falleciste, lamentablemente eso ya hace que tu derecho se extinga. No soy abogada, pero ahorita mis amigas abogadas me corregirán si no uso las palabras correctas, pero para que sepan, no es heredable y no es transferible. Si tú falleces al día siguiente de que te otorgan tu renta vitalicia, pues ya falleciste y con eso se extingue el derecho, no se le devuelve a nadie. Entonces, como les decía, ojo, es una cuenta individual donde recibes lo que hayas ahorrado durante tu vida, más un 20% que te otorga el Estado. Sobre eso te hacen un cálculo de cuántos años te quedan de vida y te lo van entregando mensualmente y no es heredable ni es transferible. Ahora, el beneficiario, ¿cuánto es lo máximo que puede ahorrar un beneficiario en el mecanismo BEPS? Hasta 1.260.000 pesos anual. Y este nuevo decreto dice que si llegas a ahorrar más del 1.260.000 pesos, lo que te sobre se transfiere al ahorro del año próximo. Y con este nuevo decreto, quienes tengan contrato laboral, pero ganen menos de un salario mínimo, así sea 500 pesos por debajo de un salario mínimo, lo que tendrá que cotizar el empleador es el 15% sobre el salario del trabajador. 14% va a BEPS y 1% va a un llamado seguro inclusivo. Entonces, ojo con esto, hay una cotización obligatoria y un monto de cotización obligatoria que es del 15% sobre el salario del trabajador, pero eso ya no va a tu sistema pensional, ya tú no estás en el sistema pensional, ya estás en un sistema de una cuenta individual, donde no tienes acceso al derecho a una pensión, sino a una renta vitalicia, porque, ojo, la condición primaria de los BEPS es que no pueden ser
iguales o superiores a un salario mínimo. Tú nunca vas a tener un salario mínimo. Y yo les hago un símil aquí. Para tú tener un salario mínimo en un sistema de cuentas individuales, como las AFPs, o sea, hoy tenemos un sistema de cuentas individuales en Colombia, que son todos quienes están en los fondos privados de pensiones, donde tu pensión depende directamente del ahorro que hagas, salvo la garantía de pensión mínima, ¿cierto? Entonces, en ese sistema de cuentas individuales, usted necesita ahorrar, ojo con esto, usted necesita ahorrar para llegar a un salario mínimo 154 millones de pesos al menos durante toda su vida laboral. Y un trabajador trabajando todos los días de su vida durante 25 años llega a ahorrar, y cotizando por un salario mínimo, llega a ahorrar entre 60 y 70 millones de pesos, o sea, la mitad de lo que necesita. Imagínese cuánto tendría yo que ahorrar en este sistema de cuentas individuales para quedar así fuera un poquito por debajo del salario mínimo. Eso nunca lo voy a lograr. Por eso es que en los sistemas pensionales hay solidaridad del que más tiene al que menos tiene, del que está más sano al que está más enfermo, de los hombres hacia las mujeres. Y por eso los sistemas pensionales tienen, por ejemplo, la garantía de pensión mínima y los más avanzados tienen pensión universal y demás. Porque es claro que un trabajador que esté en estas condiciones, cuyo salario sea igual o muy cercano al salario mínimo, pues no le va a dar para ahorrar en un sistema de cuentas individuales. Entonces, yo lo he llamado de esa manera, este es un sistema de cuentas individuales para los más pobres. De hecho, cuando uno hace revisión de prensa, algunos de nuestros dirigentes... ¿Y entonces cómo le parece? Lo han llamado el Sisbén para pobres, el Sisbén de las pensiones, perdón. Entonces, ojo con esto, esta es la estructura general de lo que es BEPS. Recuerden, es un sistema de ahorro individual, no se te otorga una pensión, sino que se te otorga una renta vitalicia y lo que vas a recibir es lo que hayas ahorrado durante tu vida laboral más un 20% que te va a dar el gobierno y eso te lo dividen durante lo que te queda de vida, se te da en pequeños montos, que ya vamos a ver cómo son esos montos. Puedes ahorrar hasta 1.260.000 por año y con este decreto, si tienes un contrato de trabajo, el empresario va a cotizar el 15%, que al igual, así cotizar el 30% no fuera suficiente, porque los sistemas de ahorro individual no pueden considerarse como sistemas pensionales, porque no hay un principio básico y es la solidaridad. Para que ustedes vean un poco cuál es la situación de hoy, porque bueno, una cosa, entonces ustedes pueden pensar, no, pero pues eso es suficiente para acceder a una pensión. Miren, esta es la situación del día. A 2020, en ese sistema alternativo de ahorro, hay 1.453.000 afiliados, de los cuales la mayoría son mujeres. Hay 995.000 mujeres, versus 458.412 hombres. Es decir, la mayor cantidad de afiliados que hoy tienen ese sistema son mujeres. Sin embargo, no toda esta gente cotiza. De este 1.453.000 personas, solo el 10%, entre 10 y 11%, ya les doy el dato exacto, pero entre 10 y 11%, cotizan más de 100.000 pesos en el año. Es decir, que es un sistema donde la gente se afilió, sí, hubo una feria. Aquí en Bogotá, por ejemplo, hubo muchas ferias por localidades de afiliación a BEPS. Entonces tú llevabas tu cédula y te inscribías y metías los primeros 5.000 pesos. Entonces, eso sucedió acá. Entonces, hicieron muchas ferias de BEPS, se afiliaron 1.453.000 personas, sin embargo, solamente el 10% está realmente cotizando más de 100.000 pesos, que tampoco es un monto muy significativo. En ese sentido, lo que tienen al otro, en la gráfica de al lado, en esta gráfica, es el número de rentas vitalicias, o sea, lo que efectivamente se ha reconocido. Entonces, estos son los afiliados, ¿cierto? Estas son personas en edad activa. Y estos son personas que ya cumplieron la edad que deberían tener acceso a una pensión, pero no la tienen. Entonces cumplieron la edad y estaban en BEPS. Entonces, si tú sumas todo esto,
Estos son los que se han reconocido por año. En 2019, por ejemplo, se reconocieron 5.000 rentas vitalicias, es decir, 5.000 personas. Y lo sumado desde 2014 hasta 2020, que es como el periodo en el que ha estado funcionando BEPS, hay un total de 27.000 personas recibiendo rentas vitalicias. Ahora, ¿de cuánto son esas rentas vitalicias? Ahí está la pregunta. Entonces, el valor de esas rentas vitalicias aquí lo tienen, miren, hay 25.000, perdón. Hay 25.000 personas recibiendo rentas vitalicias a 2020. 25.000 personas, 10.844 está recibiendo entre 40.000 y 100.000 pesos. Es decir, el 50% de las personas que hoy están recibiendo rentas vitalicias por BEP están entre 40.000 y 100.000 pesos. Y 4.553 están entre 100.000 y 200.000 pesos. Y otras 6.000 están entre 200 y 300.000 pesos. Aquí ya ustedes tienen casi el 90%, es decir, el 90% de las personas que están recibiendo renta vitalicia por BEPS están en menos de 300.000 pesos y el 50% está entre 40.000 y 100.000 pesos. Y miren, al lado ustedes tienen la línea de pobreza. La línea de pobreza, por ejemplo, en 2018 fueron 257.000 pesos y la línea de pobreza extrema fueron estos 117.000 pesos. Entonces quiere decir que aún tú ahorrando, tú ahorraste, metiste la plata BEPS, te calcularon la renta vitalicia y la renta vitalicia te quedó por debajo de la línea de pobreza. O sea, es un mecanismo que ni siquiera te asegura como afiliado que tú quedes por encima de la línea de pobreza. Las rentas vitalicias que se otorgan son rentas vitalicias mínimas de subsistencia. O sea, no sé hoy, cuando eres más vulnerable, que es cuando eres adulto mayor, ¿quién podría vivir con 100.000 pesos mensuales? Creo que no. Entonces, un poco esto es lo que ha sucedido con BEPS. Esta es la realidad de BEPS hoy. Hoy esos son los datos de Colpensiones. Ahora, ¿cuánto se gasta el gobierno en este programa? Miren, entre 2013 y 2020 a junio, el gobierno se ha gastado 248.000 millones de pesos. El año donde más gastó fue en 2019, que se gastó 56.000 millones de pesos. Pero miren, este es el valor que se ha desembolsado efectivamente por el incentivo sobre el ahorro, es decir, el 20% adicional. De los, por ejemplo, tomemos 2019, de los 56.000 millones que se gastaron en 2019, solo 8.600 se fueron como el 20% adicional, que significa el 15,44%. Entonces ustedes se preguntarán, y yo también me lo pregunto todos los días, ¿dónde está el resto del dinero? Porque claramente el resto del dinero no se está yendo en el beneficio adicional que le dan a las personas. Ahora, ¿quién gana y quién pierde con esto? Entonces, ¿quién pierde? Pues claramente pierden los trabajadores. Los trabajadores pierden su derecho a la pensión de vejez, pero además del derecho a la pensión de vejez, pierden el derecho a la pensión de invalidez o de sobrevivientes que las daría Colpensiones o la AFP en caso de que la enfermedad o la muerte no hubiese sido de origen laboral. Entonces, queda completamente desprotegido, sí, no va a acceder a una pensión cuando esté viejo, no va a tener una pensión en caso de que adquiera una enfermedad y quede inválido, y en caso de que muera, su esposo o su esposa y sus hijos van a quedar completamente desprotegidos. ¿Qué pierde el trabajador? Estabilidad laboral, deterioro de sus ingresos y, por supuesto, tiempo de trabajo. A pesar de que el decreto dice que la UGPP será la encargada de vigilar que los empleadores no trasladen a los trabajadores, dígame, en un país donde el sistema de inspección, vigilancia y control es tan débil, donde la justicia es tan exclusiva, o sea, ¿qué tipo de control va a haber para que los empleadores no abusen de esto y no tengan la tentación a bajar a quien me ganaba un salario mínimo? Listo, en vez de una persona, como decía Mary Laura ahorita, contrato 2 y ya todos los mando para el piso y estoy generando empleo además.
y, por ejemplo, gano un salario mínimo, le quito 500 pesos, una hora de trabajo a ese trabajador y ese trabajador me va inmediatamente al piso de protección social. Entonces, el trabajador, por supuesto, pierde estabilidad laboral porque hay la tentación de pasar los contratos a tiempo completo a contratos a tiempo parcial por horas o por días, se deterioran sus ingresos claramente y el tiempo de trabajo. O sea, ya está comprobado en estudios, en investigaciones, que cuando un trabajador trabaja por horas, generalmente trabaja más y su vida personal se vuelve en función del trabajo, esperando a ver a qué hora me llaman para ir a trabajar. Entonces, obviamente se deterioran todos estos asuntos. Además, se deteriora el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva, por supuesto. Un trabajador que pase de un tiempo completo a un tiempo parcial y que lo puedan tener amenazado de pasarlo de ese tiempo parcial a un trabajo por horas, pues es mucho más sencillo manipular y es mucho más sencillo y atentar contra esa libertad de asociación y negociación colectiva. Entonces, ¿quiénes pierden? Claramente pierden los trabajadores. Pierden años y años de lucha, muchos años de lucha. ¿Quiénes ganan? Los empresarios, quienes no necesariamente ganan económicamente, ojo con esto, porque los empresarios van a cotizar el 15% sobre el salario del trabajador y antes cotizaban el 8% a pensiones y a riesgos laborales en función del nivel del riesgo. Porque acuérdense que con la reforma tributaria de 2012, los trabajadores que devengan menos de 10 salarios mínimos, la contribución a la salud la hace el Estado. Esa fue una de las estrategias que tomó el Estado para disminuirle los costos de nómina a los empresarios. Entonces, los empleadores, por todos quienes ganen menos de 10 salarios mínimos, no tienen que cotizar a salud y a parafiscales. Entonces, no necesariamente la ganancia es económica, porque pues antes cotizaban el 8% a pensiones y riesgos laborales, pero sí les permite deteriorar la estabilidad laboral de los trabajadores a su cargo. ¿Quién es el gran ganador? Eso sí, el gran ganador de esta estrategia, el gran ganador es el gobierno nacional. Y es un gran ganador, ¿por qué? Primero, porque en 2012 le había dado esta gabela tributaria a los empresarios y le había dicho, no se preocupe, que todos los que ganen menos de 10 salarios mínimos, yo pago la contribución a salud. Pues ahora no la va a tener que pagar porque como esas personas que queden en el piso de protección social van a salud subsidiada, entonces pues ya no le tengo que, ya me ahorro esa plata que le regalé en ese momento con la reforma tributaria de ese momento, ¿cierto? Entonces disminuye su gasto en salud. Obviamente el hecho de que los trabajadores pasen del sistema contributivo al sistema subsidiado hace que ya no vayan a serles reconocidos sus licencias de paternidad, su maternidad y sus incapacidades, entonces se ahorra con eso. Disminuye en el largo plazo el gasto en pensiones, porque claramente la gente no se va a pensionar, claramente la gente lo que va a recibir es el piso de protección social y el gasto real va a ser el 20%, que obviamente está lejos de lo que hoy gasta en pensiones. Formaliza la informalidad, más del 50% de los trabajadores de zonas urbanas están en la informalidad, es decir, no cotizan al sistema de seguridad social y el 85% en las zonas rurales tampoco cotiza seguridad social. Entonces puede formalizar esa gente, ya con afiliarle al piso pues ya eres formal y en teoría pues vas a generar más empleos. ¿Y por qué vas a generar los más empleos? Porque te van a hacer un favor de dividir contratos. Entonces en vez de un contrato pues vas a tener 2 contratos con menos de un salario mínimo. Entonces, hay unos grandes ganadores, por supuesto, y un gran perdedor. Ahora, voy a terminar diciendo qué opina la OIT. ¿Cómo debería ser, en opinión de la OIT, un sistema de pensiones? Entonces, un sistema de pensiones para la OIT debería tener un primer pilar que se denomina pensión universal o el piso de protección social, como les decía, que es un pilar 0 y su cobertura debería ser universal para al menos todos aquellos que estén en condición de vulnerabilidad. En un estado ideal, una pensión universal, como su nombre lo dice, es para todo el mundo, pero desde la OIT se dice al menos que cubra a todas las personas en condición de vulnerabilidad que no tengan ingresos. Entonces ese sería un primer pilar que se denominaría pensión universal. Un pilar 0, perdón, un piso o pilar 0.
La OIT dice que en un primer pilar debería estar el seguro social obligatorio, que este seguro social debería tener unas características. ¿Cuáles son las características? Que sea de afiliación obligatoria, es decir, que todos quienes tengan contrato de trabajo, órdenes de prestación de servicios, deberían estar afiliados a ese seguro social, que debería ser financiado colectivamente. Eso quiere decir que es una financiación compartida entre trabajadores, empleadores y gobierno. A eso se le llama financiación colectiva. Tercero, que está a cargo principalmente del Estado. O sea, el Estado es el principal responsable de la garantía del derecho a la pensión, que debe cumplir las condiciones de suficiencia y previsibilidad, que tiene que haber un fondo común, que tiene que haber solidaridad. Entonces, la OIT no dice si ese seguro social debe ser público o privado, pero la mayoría de sistemas que cumplen estas condiciones que les acabo de describir son de carácter público, o sea, del tipo Colpensiones. Y más arriba, tú puedes escoger el segundo y el tercer pilar. Para la OIT son opcionales, si quieres un régimen complementario y un régimen de ahorro personal y voluntario, que acá en el de ahorro personal y voluntario es donde entrarían las aseguradoras de fondos privados. ¿Por qué? Porque es personal, porque es de cuentas individuales, porque es voluntario, porque tú puedes o si quieres ahorras, si no quieres no ahorras, pero ya lo obligatorio está cubierto por el seguro social. Y ese sistema, este sistema que les acabo de mencionar, cumple unos principios. Con esto voy a terminar. Estos son los principios de la OIT para los sistemas de pensiones que están consagrados en los diferentes instrumentos y normas internacionales del trabajo. Primero, que señala la OIT que la seguridad social es un derecho humano. Y eso implica la universalidad en la cobertura basada en la solidaridad social, ¿cierto? Entonces, es un derecho humano y como un derecho humano es universal. Todos deberíamos tener la posibilidad de realizarlo, de acceder a él, ¿cierto? De hacerlo efectivo. ¿Cómo lo puedo hacer efectivo? Entonces, hay una garantía de pensión universal para todas las personas, ya hay un sistema de seguro social. Debería ser solidario y de financiamiento colectivo. Como les dije, la solidaridad tiene tres formas básicamente: del más rico al más pobre, del más sano al más enfermo, de los hombres hacia las mujeres y viceversa. Y uno de los más importantes es del más rico al más pobre. Ese es un principio de solidaridad. Y ese principio de solidaridad, cuando hay cuentas individuales, no se cumple, porque cuando hay cuentas individuales, yo recibo lo que ahorro. No recibo más, recibo lo que ahorro. Por eso, los sistemas de cuentas individuales, en opinión de la OIT, no son sistemas pensionales, porque no garantizan la solidaridad. Y el financiamiento colectivo, como les decía, es Estado, trabajadores y empleadores financiando la seguridad social. El tercer principio de la OIT para los sistemas de pensiones es derecho a las prestaciones en virtud de la ley, es decir, que en la ley se establezcan cuáles son las prestaciones que vas a recibir, suficiencia y previsibilidad de las prestaciones. Y este principio es muy importante porque suficiencia, la misma palabra lo dice, es decir, que te alcance para cubrir unas necesidades básicas, para vivir de unas determinadas maneras. Y previsibilidad en las prestaciones es que desde el primer día que yo entro al sistema, yo sepa, cumpliendo unos requisitos, qué es lo que voy a recibir. ¿Dónde sucede eso? Cuando yo me afilio a un fondo privado, yo no sé lo que voy a recibir al final de mi vida. No sé, no tengo idea, ¿cierto? Porque ese cálculo actuarial me lo hacen una vez, yo ya llego a la edad de pensión. Mientras tanto, cuando yo entro a Colpensiones, por ejemplo, yo sé que si ahorro 1.300 semanas, voy a recibir al menos el 80% del ingreso base de cotización, sea además que mi pensión nunca va a ser inferior a un salario mínimo. Y, por ejemplo, en el estado ideal, debería saber que si yo no cumplo esa condición, entonces voy a tener al menos el acceso a una pensión universal que va a ser por X plata, ¿cierto? A eso se le llama previsibilidad de las prestaciones. Otro principio que debe cumplir los sistemas de pensiones es no discriminación, igualdad de género y capacidad de respuesta a las necesidades especiales. Y me voy a detener aquí.
Yo les dije acá atrás que la mayoría de afiliados, como ven, al tema BEPS son mujeres. Y las cuentas individuales son altamente discriminatorias con las mujeres. Todos los sistemas de cuentas individuales son discriminatorios. Porque yo puedo tener en BEPS afiliado un hombre y una mujer. Y ese hombre y esa mujer trabajan el mismo número de años, supongamos que cotizan el mismo dinero, ¿cierto? Pero al final, cuando a mí me hacen el cálculo como mujer de cuánto me van a entregar, me entregan menos, porque mi esperanza de vida, en teoría, es mayor que la de los hombres. Entonces me hacen el cálculo actuarial y me entregan menos. Y eso es discriminatorio, porque la mujer ahorró lo mismo que el hombre, trabajó los mismos años, metió a su cuenta de ahorro individual es lo mismo, pero solamente por su esperanza de vida va a recibir menos. Entonces, la carga demográfica, es decir, cuánto cambie la demografía, la asume el trabajador. No la asume el Estado, no la asume la AFP, no la asume BEPS, la asume el trabajador. Entonces, ahí hay discriminación claramente y no hay igualdad de género. Lo que les decía, responsabilidad total y el primaria del Estado. De acuerdo a la OIT, el principal responsable de asegurar el derecho a la pensión es el Estado. Transparencia, buena gestión financiera y administrativa. Participación de los interlocutores sociales y consulta con partes interesadas. Ustedes saben que este es el ADN de nuestra organización. Y, por supuesto, sostenibilidad financiera, fiscal y económica, que esto no significa en ningún momento que nosotros digamos que el gasto en pensiones debe ser cero y que los ingresos deben ser iguales a los gastos, no señor, sino que debe haber una racionalidad fiscal, financiera y económica. Y les doy un ejemplo, los sistemas pensionales en Europa, que son los más avanzados y donde la población es más adulta, se gastan entre el 11 y el 15% del Producto Interno Bruto en pensiones. Aquí no gastamos el 3%. Y no quiero decir que entonces tengamos que gastarnos el 15%, pero son decisiones de economía política. Yo puedo priorizar que en Colombia, pues mi prioridad es la atención a los niños y a los adultos mayores. Es una decisión de economía política. Y si decido gastarme el 10% en pensiones, pues estará bien porque es una decisión de economía política. En Colombia, ¿qué pasa? Y eso con esta reflexión termino. En Colombia, la política hacia los adultos mayores en general no se tiene en cuenta. En Colombia hay una robusta normatividad, por ejemplo, para la atención de niños y niñas. Sin embargo, para las personas mayores no hay unas medidas contundentes ni hay acciones orientadas a garantizar la dignidad, el envejecimiento activo, el bienestar durante esa parte del ciclo de vida donde somos mucho más vulnerables. Y hoy la pobreza en las personas mayores afecta casi el 40% de las personas mayores de 60 años. Y esa pobreza va aumentando a medida que la persona cumple más años. Entonces, en Colombia lo que pasa hoy es que es más pobre una persona que tenga 80 años o una que tenga 60. Y eso no tendría por qué ser así. Las personas en donde más se debe invertir son las personas que son mucho más vulnerables. Entonces, bueno, yo con eso termino. Le dejo la palabra a Mary para que haga la moderación de esta parte de preguntas. Muchas gracias, Diana Paola. Efectivamente, pues se ha tomado un poco más del tiempo que planeábamos, pero con una exposición tan clara y tan contundente, pues preferimos dejarla terminar y abarcar el tema completamente. Por ahora nadie ha formulado alguna pregunta. Yo quiero, si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario súper concreto, podemos abrir una ronda pequeña y le damos la opción a Diana de complementar frente a los comentarios de ustedes. ¿Alguien quiere intervenir? Yo quisiera hacer una pregunta. Compañera, adelante. Buenas tardes. Bueno, no, primero muy completa la exposición y muy clara. Era un tema en el que yo tenía muchísimos vacíos y pues aquí se lograron aclarar. Le agradezco mucho a la compañera que hizo la exposición. Solo me queda una duda frente al decreto y es que se plantea que el beneficiario podrá ahorrar hasta 1.260.000. ¿Eso sería para qué año? ¿O hay una variación para los años subsiguientes? Pues porque supongo que
eso se irá incrementando, no sé, con base en el IPC o qué tipo de incremento se tendría ahí. Es básicamente como esa la única duda que me quedaba. Muchísimas gracias. Listo, compañera, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta? Lo recogemos y le devolvemos la palabra a Diana. ¿Susana va a intervenir o...? No. Edwin tiene la palabra. Edwin Palma. Edwin, te toca cancelar poner el micrófono. Edwin. Bueno. Aló, aló, ¿me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí, adelante. Me entra una llamada en este momento. Primero, pues, reconocer que ha sido una muy buena exposición, muy gráfica, creo que nos da muchos elementos. Lo segundo, Pusiste silencio, Edwin. obviamente reflexionar bien aquí es cómo, ahora el reto más grande que tenemos es cómo explicarle a la ciudadanía colombiana que esto va a fomentar el trabajo por horas y la precarización, pues cada día más del trabajo en el país, porque es ahí donde está centrada la indignación ciudadana y creo que si queremos generar una gran movilización alrededor en contra de este decreto, pues tenemos que crear ahí una narrativa importante. Creo que sería bueno hacer un par de reflexiones alrededor de eso. Gracias. Gracias, compañero Edwin. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Diana Paola, entonces, si quieres, si puedes contestar, porfa, la pregunta en cuanto al monto máximo que permite ahorrar los BEPS. Sí, ese monto es anual, compañera. O sea, una persona afiliada a BEPS puede ahorrar anualmente máximo 1.260.000 pesos. Y eso, por supuesto, esa franja se ha ido incrementando de manera unilateral. Eso empezó en 800.000 pesos en 2014 y se ha ido, pues la han ido sumando y ya va en 1.260.000. ¿Cuál es el criterio para actualizar eso? Pues obviamente lo han actualizado para que ahorita lo actualizan para que te quepa mucha más gente. Pero normalmente debería ser con el IPC, aunque no ha sido así. Pero entonces, lo que puedes ahorrar máximo en ese sistema es 1.260.000. Y eso para que al final no te sume más de un salario mínimo. Es básicamente como la lógica del asunto. Gracias, Diana Paola. Bueno, frente a lo que decía Edwin, bueno, Edwin entró un poquito tarde, pero explicábamos que vamos a hacer 4 sesiones diferentes de estos seminarios virtuales del equipo jurídico. Empezamos hoy tratando el componente de BEPS en el piso de protección social. Dentro de 8 días vamos a tratar el tema de qué pasa con la afiliación a salud en el piso de protección social. Al siguiente martes vamos a atacar el tema de riesgos laborales en el piso de protección social. Y al siguiente, para el compañero Alfredo, vamos específicamente a dedicarnos al tema de cómo esto va a promover el trabajo por horas y el trabajo a tiempo parcial. Pero aparte de eso, compañeros, digamos, este es solo un espacio. Lo que hemos notado todos es que hay que, como lo decíamos, hacer una pedagogización muy clara de esto. Ustedes ya participaron en esta reunión cerca de 45 personas que ahora entienden un poco más cuáles son las implicaciones del piso de protección social y la idea es que nosotros mismos seamos replicadores del impacto de este nuevo decreto. El día de mañana, me acaba de informar Stephanie, el día de mañana hay una rueda de prensa a las 9 de la mañana de las 3 centrales CUT, CTC y CGT para hablar de la misión de empleo, pero también de este decreto 1174 sobre piso de protección social. Vamos a trabajar también desde el equipo jurídico, la plataforma laboral y con el apoyo de la compañera Diana Paola, y el proyecto que ella tiene en OIT, en unas piezas comunicativas en las que logremos como explicar de una manera un poco más fácil qué significa este piso de protección social. Hay 2 comunicados de la CUT nacional, uno 2 días antes de que saliera el decreto y un nuevo comunicado que salió esta semana sobre en rechazo al piso de protección social. Se está preparando también un Facebook Live nacional de la CUT para explicar este fenómeno y en general como que todos ahora vamos a tratar de ponernos a explicar el piso y a ver qué acciones se van a aprender de la misma manera
desde el campo jurídico también se están preparando las acciones pertinentes para seguir enfrentando esta figura. Diana les ha transmitido, muchísimas gracias, la presentación de PowerPoint al chat de esta conversación, entonces pues ahí queda para que ustedes lo puedan manejar y ayudarnos a replicar. Y creo que con eso terminaríamos, Ligia, agradeciéndole muchísimo a Diana su intervención, su claridad y a las personas que nos han acompañado en la tarde de hoy. Le devuelvo la palabra a Ligia. Bueno, una feliz tarde. Yo creo que ya en sus correos hemos enviado conceptos y cartas y pronunciamientos de la CUT. Tenemos todas las personas expertas en estos temas que nos pueden ayudar y hacerlo extensivo en todas las regiones. Dentro de 8 días, entonces, miramos todo lo de la salud contributiva y la subsidiada, y una diferencia bien amplia, y continuamos entonces en estos webinars con pedagogías de esta magnitud para que siempre en las regiones tengan ustedes clarísimo todos los conceptos y todo lo que vaya elaborando el departamento. Muchas gracias, Diana. Qué bueno que nos está acompañando en todo este tiempo. Igualmente tenemos aquí a la compañera Stephanie, quien ya sabemos que es la abogada de incidencia. A Alice, yo ya la he presentado, pero muy bueno que la conozcan siempre, y ella ya nos ha dictado unas charlas. Y a Miriam, gracias también a Keila, y muchísimas gracias por esta participación, que hoy llegamos a 50 y aspiramos a tener los 200 con que hemos empezado y que hemos tenido en este webinar. Una feliz tarde para todos y todas, y muchísimas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias por todo. Muchas gracias, felicidades a todos y feliz tarde.